Bueno, hola amigos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de el sentido de pertenencia. Bueno, el sentido de pertenencia y el desarrollo moral y la madurez del cristiano. La experiencia del hijo pródigo. Esta experiencia del hijo pródigo la vamos a encontrar en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. El hijo pródigo puede tomarse como representante de la humanidad alejada de Dios. Esa es una forma de interpretación que se le puede dar. Despreciando el bienestar que tenía con el padre, reclamó su herencia para despilfarrarla y vivir la vida desordenada. No solamente desordenada, sino también inmoral. También podríamos compararlo con un cristiano que se aleja del camino de Dios. La experiencia negativa lo hace reflexionar y volver a la casa paterna para ser recibido como un jornalero, siendo que no era merecedor de ser recibido como hijo. Eso es lo que pensaba él, ¿no? De que no era merecedor de ser tomado como hijo por lo que había hecho. Al menos tenía un dolor en su corazón por haberse alejado del padre y haber gastado el dinero, que a veces el dinero cuesta tanto, ¿no? Ganarlo. Quizás haya personas que no les cueste, pero nosotros que lo ganamos trabajando y dignamente, nos cuesta mucho. Y este era el caso del padre del hijo pródigo, ¿no? Entonces él vuelve con ese pesar en el corazón y dice: yo no me merezco, la verdad no me merezco que me tengan como hijo. He cometido estos pecados, he cometido esta desobediencia, así que por lo menos voy a ir, como sé que mi padre es justo, al menos voy a ir para que me tome como un jornalero. El hijo pródigo es una persona sin experiencia, un joven que de estar siempre en la casa del padre no tenía conocimientos de las cosas de la vida. Lo cierto es que había un deseo desordenado en su vida, que no supo resistir pienso seguramente, los consejos de su padre. Porque un buen padre, siempre está dando consejos. Entonces yo pienso que este muchacho, con su inexperiencia y su deseo de conocer las cosas del mundo, no tomó en cuenta los consejos que su padre le dio. En Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, o su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios, en su grandeza y constancia de ánimo por los desdichados, en su bondad nos ha dado a Jesucristo en la cruz del Calvario para que seamos reconciliados con Él. Ahora tenemos razones para amar a Dios, de manera que crezcamos desarrollándonos, viéndonos como a Dios, viviendo como a Dios le agrada. Bueno, a veces hay personas cristianas que se apartan del camino de Dios y se van con los dones, con la salvación, se retiran de la iglesia, y después cuando van al mundo allá sufriendo las consecuencias de haberse apartado del Señor, vuelven, como el hijo pródigo. Eso a veces sucede justamente por el sentido de pertenencia. Cuando no se tiene ese sentido de pertenencia, de que pertenecemos a Dios, y la fe, ¿no es cierto?, en lo que es Dios para nosotros. Dios no solamente es un dador de cosas, Dios es nuestro Padre. ¿A dónde vamos a conseguir tanto amor y tanta dirección exacta para nuestras vidas si no es tomados de la mano de nuestro Padre Celestial? Entonces, a veces, porque ignoramos ese amor tan grande y tenemos poco reconocimiento y agradecimiento por el sacrificio que se tuvo que hacer en la cruz con su unigénito, y el sentido de pertenencia no está firme en nuestro ser.
¿Ve? Entonces, como ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese sello que el Señor nos ha puesto del Espíritu Santo que nos hace propiedad de Él, entonces o ignoramos o no lo sentimos a eso, ¿no? Que pertenecemos ahora a Dios y nos alejamos del camino de Dios. Pero de allá, como somos hijos, porque los que vuelven son los hijos, y justamente porque somos hijos, volvemos a la casa del Padre. Justamente, reitero, y valga la redundancia, justamente porque somos hijos, volvemos al camino de Dios. Y allí, después ya de ahí, no nos alejamos más. Porque vemos que nuestro Padre Celestial, cuando volvimos, nos hizo una fiesta, se puso contento, ¿no? Y no nos puso como obreros en su viña, nos volvió a tomar como hijos. Qué bueno es eso, ¿no? Bien. Si las experiencias aparentemente negativas nos hacen reflexionar y valorar el consejo de Dios y Padre Celestial, y a su Hijo Redentor y al Espíritu Santo Consolador, en su tremenda y magnífica obra de la redención del hombre, bienvenida sea. Bien, lo que quiero decir es que si esa experiencia negativa de habernos apartado del camino de Dios, digo habernos para que no quedar excluido de eso, porque aunque hace ya 34 años que estoy en el camino de Dios, por un sabio consejo que mi pastor me dio, sabiendo que me iban a venir cosas malas a mi vida, me dijo: Héctor, vos nunca te separes, nunca te vayas de la iglesia. Estés donde estés, te pase lo que te pase, jamás te separes de la iglesia. Era mi pastor, el reverendo Bahamonde, pastor conferencista internacional. Claro, ya murió hace muchos años, era un hombre grande cuando yo empecé a ser pastoreado por él. Y gracias a ese sencillo consejo, nunca me aparté del camino de Dios hasta hoy. Nunca dejé de ir a la iglesia. Yo creo que en 34 años de cristianismo habré faltado 7 días en total a la iglesia. He faltado por enfermedad o porque en el lugar que me encontraba no había iglesia, pero más de eso no he faltado. Y si he faltado no ha sido porque yo he querido, sino porque las circunstancias no me lo permitían. Pero siempre basado en esa enseñanza del pastor, que me dijo: nunca te apartes del camino de Dios. Y así, por la gracia de Dios, sigo en su camino, por haber aceptado ese consejo de mi pastor. Bueno, pero reitero, si cuando una persona, un creyente, se aparta del camino de Dios, esas experiencias desagradables, inefactas, porque son causa del pecado, el pecado de desobediencia. Así pasó en el principio, ¿no es cierto? Adán y Eva se apartaron de Dios y estamos hasta hoy pagando las consecuencias de eso. Y a este muchacho le pasó lo mismo. Se apartó de Dios, los que se apartan del Señor, y allí, en esa experiencia de vivir alejado de Dios y bajo las garras del enemigo y del príncipe de este mundo, Satanás, si sirven esa experiencia para volver a la casa del Señor, entonces, bienvenidas esas experiencias. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. El verdadero sentido de la pertenencia. Bueno, el verdadero sentido de la pertenencia. El cristiano no pertenece a una institución cristiana, a una religión cristiana, ni al cristianismo. El cristiano pertenece a Cristo. Él le compró con su sangre derramada en el Calvario. Le pertenecemos a Jesús. Somos de Él, de manera que somos sus servidores. En Romanos 14:8 dice la palabra de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Ve? Eso es lo que nos indica el sentido de pertenencia. Somos de Cristo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando mencionamos la esclavitud, lo relacionamos con el maltrato. Cuando mencionamos la esclavitud, la relacionamos con el maltrato, cosa que no siempre es así. Bueno, como bien digo, cuando nosotros pensamos en la esclavitud, con las películas que hemos visto, vemos que a los esclavos los golpean, los atormentan, los hacen trabajar hasta morir, no le dan de comer y lo poco que le dan es basura. Pero también vemos que no siempre es así, que no siempre una persona, por haber sido esclava, ha tenido un buen amo y ese buen amo lo ha tratado como un ser humano, aunque nunca cobró un sueldo, en fin, ¿no? Siempre ha tenido que trabajar para su amo. No tuvo la posibilidad de crecer y enriquecerse económicamente porque siempre tuvo que trabajar para un amo. Pero cuando hubo un amo nuevo, valía la pena ser esclavo. Bueno, entonces, ahora nosotros, antes éramos esclavos de Satanás, estábamos bajo su yugo. Ahora somos esclavos de Cristo. Y eso también es algo que se tiene que arraigar en nuestro corazón, ¿no? Como el sentido de pertenencia nos indica que ahora somos de Dios. Entonces, ni modo, tenemos que obedecerle al Padre, pero Él es un buen amo. Un esclavo era propiedad exclusiva de su amo. No tiene derecho alguno tampoco. Él tiene que hacer lo que su amo le dice. Es completamente dependiente de su amo. Servidor exclusivo de su amo. Responsable de todo ante lo que su amo le ordena hacer. Es responsable de todo lo que su amo le ordena hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ve? Ahí está la palabra de Dios que nos indica que somos propiedad del Señor y que debemos obedecer al Señor. Por ser de Jesucristo, pertenecemos a una iglesia. No somos de Jesucristo y andamos dispersos por cualquier lado. No, el Señor nos ha puesto dentro de su iglesia, que es su cuerpo. La Biblia lo presenta a la iglesia de dos formas: como cuerpo y como edificio. Pero de una manera o de otra, estamos dentro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces no andamos desparramados por cualquier parte, no, estamos organizados dentro de un cuerpo. Nuevamente recurrimos a la definición de la palabra pertenencia para recordar que pertenecemos. Leo de nuevo. En lo que me parezco a Moisés es en lo tartamudo. No, no me parezco en otra cosa, pero en esto reconozco que me parezco a Moisés, que era tartamudo, ¿no? A mí me cuesta a veces también leer y me cuesta hablar, ¿no? Pero yo sé y tengo la plena seguridad que el Señor le va a poder bendecir con estos estudios bíblicos, ¿no? Dice: nuevamente recurrimos a la definición de la palabra pertenencia para recordar que pertenecer significa ser parte de algo colectivo, grupal, sin perder nuestra individualidad. Vio, en el cuerpo humano, o en el cuerpo animal, o en el cuerpo vegetal, tienen muchas células. Todas forman un cuerpo compacto, pero a su vez, cada célula trabaja de una forma individual. Y así es, nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo y cada uno trabaja de una forma individual, ¿no es cierto? Trabaja de una forma individual con los dones,
y la tarea que Dios nos ha mandado hacer. El sentido de pertenencia nos anima a tener fe en lo que creemos, a cuidar y defender aquello a lo que pertenecemos. De manera que es importante conocer nuestros orígenes, nuestra historia, nuestro presente y futuro, para cimentarnos, arraigarnos y asirnos fuertemente de la unidad espiritual a la que hemos sido escondidos en el cuerpo de Cristo y llegar a la meta propuesta. Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo. Allí el Señor nos ha guardado dentro de su cuerpo. ¿Sabe? Yo terminé la escuela secundaria a los 54 años. La primaria la terminé a los 18 de noche. Y la secundaria la terminé a los 54 años, hace 10 años atrás, ¿no? También de noche, porque quería empezar una carrera de abogado, la cual todavía no he podido seguir, porque son muchas horas de estudio, y bueno, yo no puedo dedicarle tanto tiempo, ¿no? Pero ¿a qué voy a esto? Lo que le quiero explicar es esto, que tiene relación con el sentido de pertenencia. Como yo tenía buenas notas en el secundario, aquí en Termas de Río Hondo, me daban la bandera argentina o la bandera de la provincia de Santiago del Estero para desfilar. Me gustaba más que me den la Argentina, no porque tenía mejor promedio, sino porque era la Argentina, era la de todo el país. Y cuando salía a desfilar, yo sentía ese orgullo, si se puede llamar de alguna forma, de ser argentino. Porque los libros de historia me enseñan el alto precio, la cantidad de vida y de sangre que se derramó para que este país exista. Entonces me siento argentino. Porque yo pude aprender a través de la historia lo que costó que este país exista. Esto mismo llevado ahora en la posición que estamos en el reino de Dios, también lo mismo. Usted tiene que leer la historia del cristianismo, tiene que leer cómo empezó la iglesia primitiva y cómo la iglesia fue creciendo, la persecución, las vidas, la sangre de cristianos que se ha derramado, los cristianos que han sido torturados. Aún en este tiempo hay países donde la persecución, los tormentos, le quitan las cosas, ¿no es cierto?, les matan. Entonces, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, nos dice que por estar en el reino de Dios, por tener una Biblia, por poderla leer y por poderla comprender, se ha pagado un alto precio. De otros hombres como yo, que han dado su vida para que las Biblias sean traducidas a un idioma que podamos leer, para que se pueda enseñar que para encontrarse con Dios y para conocer más de Dios, hay una Biblia que podemos leer en nuestro idioma, que la podemos comprar a un precio accesible y que todo el mundo puede tener alguna porción de la Biblia, por más pobre que la persona pueda llegar a ser. Entonces, el más alto precio que se ha pagado, por un lado, de hombres como yo, es decir, de personas como nosotros, y por otro lado, el alto precio que pagó Dios con su Hijo, con su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el precio que se pagó para que yo esté aquí hoy, ¿no es cierto?, creyendo que Dios es mi Padre, ¿no?, eso me da sentido de pertenencia. El precio fue alto. Yo pertenezco aquí. Esto es lo que se pagó para que yo pueda un día conocer al Señor y vivir en su reino. Entonces todo esto a usted le da arraigo. Y entonces si usted dice, yo pertenezco a esto, y este es el precio que se ha pagado por esta gran bendición que Dios nos ha dado. Entonces ese sentido de pertenencia a uno lo va afirmando y arraigando, ¿no?, en el reino de Dios. Yo terminé la primaria, como recién dije, a los 18 años y la secundaria a los 50 años
por tener buenas notas, me daban la bandera argentina. Y así sucesivamente, aquí está escrito lo que acabo de decir. Bueno, esta iglesia es la que pertenecemos a Cristo. Esta iglesia es la que pertenecemos a Cristo. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero de iglesia de Cristo hay solamente una. La iglesia de Cristo no se llama iglesia pentecostal. La iglesia de Cristo no se llama iglesia apostólica romana. La iglesia de Cristo no se llama testigo de Jehová o mormones. La iglesia de Cristo no tiene ninguna denominación, porque la iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cada uno que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ungidos por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón y también cubre nuestro ser, esa es la iglesia. Después hay que ponerle nombres a las iglesias y ponerle ficheros de culto, en fin. Entonces cada uno a su grupo le escoge un nombre, ¿no es cierto? Y eso porque el Estado lo demanda. Y bueno, hay que hacer, ¿no es cierto?, obedecer las leyes como el Señor nos enseña. Pero el hecho de que yo soy un cristiano evangélico no me tiene en el cuerpo de Jesucristo. Ni tampoco levanto la bandera de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica tampoco puede salvar a nadie. Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo rompe las cadenas. Después el Señor, cuando nos convertimos a Él, Él nos pone en el grupo que debemos estar para servir y para seguir creciendo en el conocimiento de Él. Bueno, y les dijo Jesucristo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ahí este versículo bíblico usted lo puede encontrar en Mateo, capítulo 16, versículo 17 al 18. Mi amado amigo, aquí vamos a concluir con la segunda parte de esta enseñanza. Entonces, la conclusión es que la revelación de la existencia de Dios viene a nuestro corazón porque Dios nos revela. La revelación del Evangelio de Jesucristo y de la existencia real de Dios viene a nuestro corazón porque Dios lo revela. Así que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ni siquiera es porque nosotros hemos podido descubrir la existencia de Dios, sino porque Dios nos reveló por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Salvador. Y así, de esa manera, uno entra en la iglesia de Cristo, por la revelación del Espíritu Santo. Y sobre esa base, sobre esa piedra, sobre esa roca, sobre esa revelación, se construye y se edifica la iglesia de Cristo. Cada uno que Dios nos ha revelado que el Señor es el Salvador y lo hemos recibido como Salvador, pero no solamente nos quedamos con recibirlo como Salvador, sino también como Rey de nuestras vidas. Y también ponemos nuestras vidas en sacrificio vivo, en servicio agradable al Señor. Y todo eso viene porque le pertenezco a Cristo, porque usted le pertenece a Cristo. Es todo ese sentimiento, ¿no? Viene a nuestro corazón por el sentido de pertenencia. Así que le animo a que esto usted también se lo pueda insertar el Espíritu Santo como una revelación profunda, ¿no?, que usted pueda tener para que nunca se aparte del camino de Dios. Y si se ha apartado del camino de Dios, hoy es la oportunidad que Dios le está dando para que usted se reconcilie con Dios, para que usted vuelva a la casa del Señor, porque usted es un hijo de Dios. Y si usted está volviendo a la casa del Señor es porque el Señor se lo ha puesto en su corazón, si no tampoco podría. Por eso, si esto te ha servido para que
recibas a Cristo como Salvador o para que te reconcilies con Dios, pues bienvenido seas. Hágalo en este preciso momento. Reciba a Cristo como su Salvador si nunca lo ha recibido. Y si se ha apartado del camino de Dios, vuelva, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos, porque Él te considera su hijo. Si no, no lo haría. Que Dios lo bendiga. Como siempre decimos, si te ha servido, compártelo. Y ahí ves en el cartel todos los otros lugares donde también te puedes conocer más de lo que el reino de Dios informa, produce. Bendiciones para todos. Hay que sembrar. Todavía hay en este mundo tierra buena para sembrar el mensaje del Evangelio del Señor. Y como sembradores de la palabra de Dios, lo hacemos de todas las maneras que no es posible. A veces no lo hacemos tan bien, porque estamos aprendiendo, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir predicando el Evangelio de Dios de todas las maneras posibles y iremos aprendiendo lo que no sabemos. Bendiciones para todos.